o presenta su trabajo Andrea Salazar Vega, cuyo título es Creación de material didáctico para la interculturalidad, construyendo saberes con la comunidad mapuche NAC-MAPU. Andrea es experta intercultural bilingüe y derechos de los pueblos indígenas, profesora de lengua y literatura mapuche, hablante de mapudungun nivel avanzado, profesional con amplia experiencia didáctica de las lenguas indígenas, autora de 3 publicaciones orientadas en la enseñanza del mapudungún, integrante fundadora del equipo Comquim Mapudunguain Guarianmeu, dirigido por el educador tradicional Iquimche Héctor Mariano, e integrante de la Organización Comunitaria de Mujeres Mapuche, Peublei Taini Raquisuam. Bueno, no sé si pasé el examen de Mapudungun, pero dejo la palabra a Andrea, que sí es una especialista. Mari Compuche Traulu Fachantu, Mari Pupapay, Mari Puchachay, Mari Pu Huechequeche Aculu, Mañu Meyu, Compulon Colelu, Tufachi Universidad Meu, Incheta Andrea Salazar Piñen, Quimel Tuquen Mapudungun, Ka Artes, Café, Ka Femien Chimay, Peumangen, Com Cumetri Payay Fachantu, Tufachi Traún Meu. Buenos días a todas y a todos las personas que se encuentran hoy día. Les agradezco la instancia de la invitación a participar en este seminario. Yo, bueno, como me presentaba Fernando, ¿cierto? Soy profesora de lengua mapuche. ¿Qué hace entonces una profesora de mapudungún en esta instancia? Se preguntarán ustedes. Bueno, tiene mucho que ver, y la instancia que yo vengo a presentar hoy día, y que espero que si me pueden ayudar con la presentación, que estaría cargada, va a venir a complementar en estas preguntas sobre la relación que tiene el arte, la educación artística, las lenguas originarias y la revitalización cultural y lingüística que estamos vivenciando los pueblos indígenas, no tan solamente en Chile, sino que en todo el continente. Bien, la presentación que hoy día yo vengo a mostrar es un proyecto de investigación que se realizó en la universidad donde trabajo, que es la Universidad de Viña del Mar, para un fondo de innovación en docencia que se concursa en esta casa de estudio y que se titula Creación de material didáctico para la interculturalidad, construyendo saberes con la comunidad NAC-MAPU. Este es un proyecto donde hemos buscado, junto con las otras y los otros integrantes de este proyecto de investigación, llegar a hacer un cruce, un encuentro entre las artes visuales y el lenguaje. El lenguaje en su máxima expresión, también comprendiendo que el lenguaje es una herramienta de dominación, que a través del lenguaje se construyen mundos, que a través del lenguaje se nos presenta la realidad y a través del lenguaje comunicamos también nuestros afectos y nuestros saberes. No es una herramienta que no tiene mayor impacto, que es azarosa. En este caso, para el proyecto que les vengo a presentar, es fundamental dar a conocer también la impronta política que tiene el lenguaje y en el caso de nosotros, ¿cierto?, la enseñanza de lengua mapuche dentro del contexto chileno actual y el cruce que esto puede tener con la disciplina de las artes visuales y de las artes del arte, ¿cierto?, en general, y de la educación artística, quería decir, para que sea más llevadero y más cercano a los niños y a las niñas a quienes se presenta este proyecto. En una instancia, y siguiendo a Alfred Yell, de activar la palabra, es que buscamos realizar este cruce sensorial, ¿cierto?, entre lo visual que nos ofrece las artes visuales, también lo experiencial, lo sonoro y el lenguaje. Bueno, partimos
de la base, ¿cierto?, de reconocer un paradigma desde el cual nosotras y nosotros, quienes conformamos este proyecto, nos situamos para hacer frente a la problemática de los pueblos indígenas en Chile, que es el de la interculturalidad crítica. Aquí aparece una cita, estoy medio incómoda acá, pero dice: el proyecto intercultural en el discurso de los movimientos indígenas está proponiendo una transformación, no está pidiendo el reconocimiento y la inclusión en un Estado que reproduce la ideología neoliberal y el colonialismo interno, sino que está reclamando la necesidad de que el Estado reconozca la diferencia colonial de los pueblos indígenas, que es una diferencia a todo nivel, epistémico, filosófico, social, por supuesto, cultural, pero también en esto que es mucho más difícil a veces de percibir, que es lo que comúnmente se le ha denominado la cosmovisión, la forma de construir realidades, la forma de construir el mundo, parte de una base que no está tan en concordancia con el pensamiento occidental y que desde ese punto de vista es el reclamo de los pueblos indígenas. En este sentido, nuestro proyecto pretende contribuir a este posicionamiento ideológico que significa la interculturalidad crítica en cuanto a este reconocimiento de los saberes tradicionales de los pueblos indígenas y que apuntan a la transformación de la sociedad. Es un desafío, es un sueño muy grande que tenemos, ¿cierto?, y que también apunta no solamente a los pueblos originarios, sino que a la sociedad en su conjunto. Es la sociedad chilena entera, todos y todas ustedes están convocados a vivenciar este proceso de transformación, de despojarnos del colonialismo, lo que nosotros y algunas personas venimos hablando de la descolonización, de quitarnos la ropa del colonialismo que hemos venido cargando hace más de 5 siglos, ¿cierto? Y que ha ido transformando nuestro pensamiento, invisibilizando algunos saberes, algunos conocimientos, ¿cierto? Dejando que nuestros oídos se cierren a reconocer los idiomas indígenas, por ejemplo, ¿cierto? Y con la consecuente pérdida que eso ha traído en la actualidad. Entonces a eso apunta el proyecto también en cuanto a su dimensión más política, más situada en el contexto de los pueblos indígenas y del debate que existe hoy día en la actualidad. Una de estas aristas es la necesidad de revitalizar las lenguas indígenas que hoy día están en un definitivo retroceso. Algunos incluso se han atrevido a hablar de las muertes de las lenguas indígenas, ¿cierto? De que hay lenguas indígenas que están en peligro de extinción, ¿cierto? Como los osos panda. Las lenguas indígenas estarían también en esa misma categoría. Nosotros creemos que no. Desde otro enfoque, desde el movimiento de los pueblos indígenas, estamos tratando de revertir esa situación y en vez de hablar de lenguas en proceso de pérdida o de extinción, estamos tratando de hablar de lenguas en proceso de revitalización, que lo hace mucho más esperanzador también y que abre el desafío a todos los actores que puedan verse involucrados en este tema. Bien, en cuanto para que ustedes conozcan, ¿cierto?, cuál es un poco el escenario donde se surgen estas necesidades de generar materiales didácticos para la enseñanza de lenguas indígenas. A partir del año 2010, el Mineduc, ¿cierto?, creó un sector de lengua indígena que se está enseñando y que hoy día actualmente ya llega hasta 5º básico. Los niños y las niñas de colegios que cumplen con una condición, ahí la vamos a comentar, que es demográfica, ¿cierto?, pueden y deben tener el sector de lengua indígena, que es una asignatura normal, digamos, como ciencias del lenguaje, ¿cierto?, o matemática, donde una educadora tradicional o un educador enseña lengua y cultura indígena en su escuela. Esto es algo que le ha costado mucho al Ministerio de Educación poder posicionarlo,
¿cierto? Porque incluso dentro de las mismas escuelas surgen resistencias para que se enseñe la lengua indígena. Por ahí los profesores de inglés preguntan, ¿por qué se enseña mapudungún si con eso los niños no van a poder conocer el mundo? Por eso nosotros enseñamos inglés. U otras preguntarán, ¿por qué mejor no destinar esas horas a reforzamiento del CIMSE, que estamos en cuarto básico y nos toca CIMSE, entonces mejor que aprendan Rapa Nui, que estén ejercitándose para el CIMSE? Entonces confluyen una serie de diferencias, ¿cierto?, ideológicas también, que han dificultado el posicionamiento de este sector en las escuelas. Quizás para más de alguno de ustedes esto es una novedad, porque tiene la limitante que solamente en las escuelas donde se cumple un 20% de matrícula de pueblos originarios se enseña esta asignatura. No es para todos, no es para cualquier niño o niña en su escuela, siendo mapuche o no, ¿cierto?, que quiera aprender una lengua originaria. Entonces de ahí ya viene con esta limitante, ¿cierto?, desde la raíz, y que también es bastante cuestionable porque solamente se concibe la educación intercultural y este tipo de necesidades educativas para niños mayoritariamente en contextos rurales, desconociendo, ¿cierto?, la realidad actual en cuanto que el 60% de la población indígena de todos los pueblos, digamos, se encuentra actualmente en las ciudades. Una de ellas es la ciudad donde nos encontramos, que por la gran cantidad de personas que habitan en esta ciudad se diluye la población indígena, no alcanzamos a verla, ¿cierto? Nos cuesta encontrarnos, pero sin duda está. Otra de las críticas que se le han hecho al PIB, y bueno, me disculpan si quedo de criticona, pero la idea es también ir aportando, ¿cierto?, para ir mejorando este tipo de enseñanza, es que, bueno, en cuanto a lo netamente lingüístico, que se promueve mucho el ejercicio de la traducción. Cuando realmente hay contextos, como lo que hablamos al principio, que son imposibles de traducir. ¿Cómo traducir la palabra machi? ¿Cómo traducir la palabra Niyatún? Se pueden generar construcciones de palabras en castellano que asemejen un concepto, pero que jamás va a tener una traducción porque responden a otra forma de pensamiento. Y en ese sentido el arte también, después lo vamos a ir complementando, puede ser un gran aporte, digo, a esta dificultad cuando la lengua se nos queda corta. La imaginación, la creación, ¿cierto?, sí nos echa una mano para poder potenciar este tipo de conocimientos. También, en cuanto a lo formal, la disposición de las salas y en general la arquitectura de las instituciones educativas, y esto es una crítica transversal, digamos, que se ha generado, dificulta, ¿cierto?, un aprendizaje que tiende a lo circular, a lo holístico, ¿cierto?, a lo dialógico, cuando están las salas ubicadas en una disposición como este salón, ¿cierto? También la escasez de material didáctico educativo que se ha venido generando es una de las mayores necesidades que reclaman los educadores y las educadoras tradicionales de las distintas lenguas. En la diapositiva anterior, olvidé mencionar, pero aparecía, el sector de lengua ha sido generado en Chile para 4 idiomas, que son los 4 más hablados en la actualidad: la lengua mapuche, aymara, quechua y Rapa Nui. Es algo también general, este reclamo por mayor necesidad de material didáctico. Y bueno, con las constantes dificultades que tienen estos educadores que son hablantes de lengua mapuche y de las distintas lenguas originarias que enseñan, que como hablantes no tienen las herramientas para enseñar. Ustedes, por ejemplo, por ser hablantes de castellano, probablemente no podrían enseñarle a un extranjero a hablar el castellano, ¿cierto? Porque son herramientas metodológicas, didácticas para la enseñanza de las lenguas que se les ha estado enseñando, pero con muchas dificultades, producto también del colonialismo. Son personas que en un amplio sector ni siquiera tienen octavo básico, menos cuarto medio, por algo también conservan su lengua originaria, ¿cierto?
Se ha visto ahí una relación que a mayor escolaridad, menor nivel de aprendizaje de la lengua que se ha tenido, ¿cierto? Entonces ellos se encuentran con muchas dificultades para poder validarse frente a los colegas en las escuelas que son docentes, ¿cierto? Y con las consecuentes también discriminaciones que eso ha traído consigo. Y bueno, para lo que nos importa hoy día, ¿cierto?, la escasa articulación que el sector de lengua ha tenido con el sector de las artes visuales en las escuelas. Nuevamente, que también es una crítica transversal al modelo educativo chileno, ¿cierto?, hay pocos puntos de convergencia. Los profesores que corresponden al sector, por ejemplo, de ciencias, escasas veces se topan con los profesores que tienen a su cargo educación física o artes visuales, por ejemplo. No hay momentos donde puedan generar un currículum que sea complementario. Y esto también ocurre, ¿cierto?, en el caso del sector de lengua, que es un ente aislado dentro de la escuela y que muchas veces dificulta, ¿cierto?, que los niños y las niñas vayan adquiriendo los conocimientos, porque solamente en la hora o las 2 horas a la semana que tienen esos niños, ¿cierto?, de mapudungún en la escuela, escuchan y practican la lengua, pero luego en el resto de los días nunca más se lo mencionan y ahí también se va perdiendo esta herramienta que significa un lenguaje. Bueno, en el caso del proyecto, y para ya centrarme, porque sé que quedan 10 minutos. No, 7. Bueno, muy cortito. Les cuento un poco sobre este proyecto de investigación que desde la base se diseñó como un proyecto de investigación activista, ¿cierto?, con una metodología colaborativa que busca derrumbar, en cierto sentido, el uso de los conocimientos de los pueblos indígenas de forma indiscriminada y colonialista también. Luego vamos a hablar un poco sobre eso, pero es un trabajo colaborativo donde se incorporó y se invitó a participar al lonco Manuel Currilem, que es la persona que está allá al lado izquierdo, ¿cierto? Él es lonco de la comunidad Nangmapu y de sectores de la quinta región, porque es un sabio, un quimche, ¿cierto?, que ha venido trabajando sistemáticamente hace más de 3 décadas en la quinta región en distintas asociaciones y organizaciones mapuche. Y bueno, junto con don Manuel Currilem y su esposa, su afkadi, la señora Norma Liempi, organizamos una visita a un museo desde donde surgió toda esta aventura. El Museo Fong de Historia y Arqueología viene a ser uno de estos museos por los que tú preguntabas delante, ¿cierto? ¿Cuáles serían estos museos que nos chocan cuando entramos, ¿cierto? Creemos que estamos en la década del 70, pero no, estamos en el 2015, ¿cierto? Y entramos a un museo donde está todo dispuesto de una forma muy colonial, donde se muestra al lado de un animal embalsamado, por ejemplo, que es propio de la zona desértica, una llama embalsamada, al lado está un huitral, un telar del pueblo mapuche, por ejemplo. Entonces este choque fue muy significativo para la experiencia. Cuando don Manuel Currilem veía estos objetos que estaban absolutamente configurados como un dispositivo colonial, intocable, como un objeto de museo que no se usa, que no tiene ningún valor más que en su función estética y educativa, histórica, ¿cierto?, para observarlo. Y don Manuel decía, pero ese tranantrapihue, que es un mortero, ¿cierto?, está bonito, pero ¿y por qué no me lo convida si yo lo puedo usar? Todos los días muelo ají, entonces podría usarlo. O ese cultrún que está ahí, que quizás a quién se lo hueñecaron, decía don Manuel, a quién se lo robaron, ¿cierto? ¿Por qué está aquí tan escondido y nadie lo puede tocar si tiene que estar al sol para que se caliente o cerquita del fuego? ¿Por qué no se lo regalan a alguna asociación? Y los directores, ¿cierto?, del museo se encontraban frente a esta disyuntiva cuando la cultura de los pueblos originarios en los museos, que son dispositivos coloniales de control, se presentan como objetos sin uso, sin vida, pertenecientes a los pueblos indígenas que habitaban, que existieron frente a la
naturaleza viva de los pueblos indígenas, ¿cierto? Entonces de ahí surgió esta idea de escoger 4 elementos que estaban presentes en el museo. Se escogieron el metahue, que es la vasija, ¿cierto? El cultrún, la platería, plata, huesaquelu, y el collón, que es una máscara, ¿cierto?, con importante valor estético, que lo podíamos también llevar a la práctica en otras instancias educativas, ¿cierto?, donde se pudiera conocer en profundidad a partir de estos objetos elementos e instancias específicas e importantes de los pueblos originarios. ¿Cuándo se usa un metahue? ¿Para qué se usa el collón? ¿Por qué las mujeres mapuche llevan joya y llevan plata, ¿cierto?, en su cuerpo? ¿Es algo antojadizo? ¿Es algo solamente cultural? A partir de eso fuimos generando unas fichas didácticas que les presento aquí muy rápidamente. En todo caso, para quienes estén interesados, nos pueden solicitar estas fichas. Yo ando trayendo ahora algunas en papel, pero están en digitales porque son materiales que la idea, de hecho, es que la utilicen los profesores, no solamente del sector de lengua. Aquí es también una invitación a los profes de historia, de lenguaje y a todos a quienes se les ocurra, ¿cierto?, poner en práctica estas fichas porque contienen una serie de elementos que son fáciles de utilizar. Arriba, ¿cierto?, junto con el concepto en mapudungún, aparece un fragmento de un texto literario, ya sea poético o narrativo, de autores mapuche, que dan cuenta en clave literaria, ¿cierto?, del objeto que estamos hablando, de este elemento. Luego aparecen ilustraciones. 4 ilustraciones fueron diseñadas especialmente para este proyecto por Carolina Aramayo y se incorporan acá en la ficha. En el caso, por ejemplo, de la platería, tratamos de deconstruir esta imagen de la mujer rural, exclusivamente la anciana, ¿cierto?, del campo que usa su plata, también posicionando a los pueblos indígenas en la ciudad en contextos urbanos. Pusimos a esta niña que anda toda orgullosa, ¿cierto?, en la calle, con su chaguay y con su tarilonco también, espantando a todos los huecufes que hay alrededor, a todas las malas energías. Luego viene una descripción de cada objeto que es más antropológica, arqueológica, podríamos decirle, donde se explican los contextos de uso, el valor cultural de cada uno de estos elementos, y luego vienen actividades. Una actividad que nos invita, ¿cierto?, a traer este elemento que puede ser un poco lejano, ¿cierto?, para niños y niñas, por ejemplo, que no socializan dentro del espacio mapuche, pero lo traemos a su realidad. Por ejemplo, la joya, que es un objeto preciado que se usa para protegerse, que se usa en ocasiones especiales, ¿cierto?, para evitar que malos espíritus, ¿cierto?, penetren en las mujeres mapuches. Se puede entender también como el objeto preciado, el tesoro, ¿cierto?, el amuleto. Entonces, les preguntamos a los niños y a las niñas, detente a pensar un instante, ¿tienes un objeto que atesores y utilices en situaciones especiales? Entonces ahí, en este cuadro que aparece abajo, no está obligatoriamente que tengan que escribir o pueden también dibujar, ¿cierto?, lo que ellos quieran, ahí depende de la planificación, pero se trabaja con esta actividad. Y al anverso de cada ficha, que como les decía son 4, viene una invitación para dibujar así bastante conducida y dibujar en relación a estos objetos, cómo sería un refugio especial para ti, en qué momento saludas al sol, y ahí tratando de generar este contacto más hacia la cosmovisión de los pueblos indígenas y en este caso particular del pueblo mapuche. Y esta es una foto de una aplicación, porque son 4 fichas que finalmente se pueden unir y componer el cultrún, que está en el cultrún, dicen nuestros antiguos, ¿cierto?, que está todo el conocimiento del mundo y que al juntarlo nos aparecen los Melihuitramapu, los 4 puntos de la tierra. Con los dibujos se ve muy hermoso también. Estas son fichas de una aplicación que se hizo del proyecto en una escuela muy vulnerable de Viña del Mar, en la Escuela Santa María, donde
hay niños mapuche también, pero no existe el sector de lengua. Entonces, en una instancia que nos permitieron, aplicamos el proyecto. Bueno, disculpen quizás lo corto que se pueda contar sobre esta experiencia. Esta es una investigación que todavía también se está desarrollando, porque la idea es que en la medida que se aplique, y aquí nuevamente les reitero la invitación para quienes estén interesados e interesadas en el material, solamente lo soliciten, para que en la medida de la práctica podamos ir sacando conclusiones de si este material contribuye a la interculturalidad, contribuye al reconocimiento de los pueblos indígenas y a la revitalización de las lenguas. Felei, Fentepuy, Nutram, Mañumey.